Buenas noches y bienvenidos un jueves más al programa de Hosteltour Televisión, un espacio que hoy estará dedicado a analizar las perspectivas del mercado alemán para España y para Baleares en particular. Tan solo una semana después de la celebración de la ITB de Berlín, el panorama sigue claramente afectado, como la feria, por la guerra en Oriente Medio. Un conflicto que se dejó claramente notar en esta gran cita internacional por la ausencia de expositores y visitantes de la zona, pero también por todos aquellos que dependían en sus conexiones de los hubs de estos países, como puedan ser Dubái, Doha o Abu Dhabi. Las cifras que manejan plataformas de reservas ya certifican el desvío de visitantes hacia España y la afectación de los grandes destinos del área. No obstante, se hace difícil saber todavía cuál será el resultado final de la temporada alta, pero con nuestros invitados de hoy en el programa vamos a profundizar en la afectación de esta coyuntura sin dejar de analizar las claves del consumo turístico de este gran emisor con una fuerte capacidad de gasto como es el mercado alemán. Y con nuestros invitados de hoy en el plató vamos a tratar de contestar a estas y a otras muchas cuestiones. Hoy contamos con la presencia de Marie van der Plas. Ella es la Head of Government Relations and Destinations de TUI Group. Buenas noches, Marie. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta tu primera presencia en Hosteltour Televisión. Exacto. Gracias por estar con nosotros. También está con nosotros Melen Uluturk. Él es el General Manager para España de Annex Tour. Melen, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Y gracias a ti por estar de nuevo con nosotros. Marga Alemany, ella es la directora comercial de Blau Hotels. Marga, buenas noches. Buenas noches, Manolo. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Y Juan Carlos Miralles, otro director comercial, en este caso de THB Hoteles. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Manolo. Muchas gracias también. Gracias a ti y gracias a los cuatro por estar aquí en esta tertulia en la que vamos a tratar de profundizar, pues, aprovechando un poco la palanca, ¿no?, de esa prácticamente recién terminada feria de Berlín, pues un poco ese comportamiento y previsiones del mercado alemán. Lo vamos a hacer inicialmente con este vídeo que introduce alguna de las cuestiones que trataremos a continuación. El mercado alemán cerró 2025 alcanzando un récord de gasto turístico, 88.000 millones de euros, un 5% más que el año anterior y un 9% de crecimiento en viajes organizados, según datos de la patronal de agencias y turoperadores alemanes DRV. España y el Mediterráneo Oriental se mantuvieron como destinos preferidos en verano, y antes de que se desatara la guerra de Irán, todo parecía indicar que la tendencia se mantendría. Las reservas anticipadas de este mercado justo antes del estallido del conflicto reflejaban un aumento del 7% de cara a este verano 2026. Con la incertidumbre como telón de fondo, la ITB de Berlín, celebrada en la primera semana de marzo, puso sobre la mesa otros datos de interés. Desde Tour España se destacó cómo el mercado emisor alemán mantuvo las mismas cifras del año anterior para España. Fueron 12 millones de turistas germanos, mostrando que se consolida como un turismo de calidad sin que haya un objetivo de crecer en cantidad. De modo similar se pronunció el Gobierno balear, que destacó cómo el turismo alemán ha reducido su presencia en las islas en los meses picos de verano, repartiéndose sin embargo a lo largo del resto del año. Aunque aún quedan varios meses para el comienzo de la temporada alta, las cifras del segundo turoperador alemán, Der Tour, que hablan de un liderazgo de Turquía y Egipto, dejando a España en tercer lugar, podrían variar significativamente según sea el curso de la guerra. TUI, por su parte, ya ha confirmado el desvío de turistas hacia España por un movimiento de viajeros de Europa del Este a Europa Occidental. Con toda esta situación, el curso del verano todavía está por conocerse. Muchas cuestiones y muchas de ellas pues directamente influidas, ¿no?, por esa situación. Pero bueno, yo empezaría preguntándoos precisamente, ¿no?, volvimos la semana pasada de Berlín, los cuatro estuvisteis allí, los cuatro vivisteis no solo lo habitual de la feria, sino una situación, bueno, una feria un poco distinta a la de otras ocasiones. Si te parece, Juan Carlos, cuéntanos, bueno, los cuatro, empezamos un poco por allí. ¿Con qué cuerpo vienes, con qué sensaciones has venido de la ITB para esta temporada 26? Bueno, realmente los datos que nosotros recibimos en la ITB
fueron que el mercado alemán estaba en positivo a nivel mundial, pero no así a nivel, por ejemplo, de Mallorca, ¿vale? Los datos de destino Mallorca eran prácticamente negativos en 80-90% con todos los turoperadores, online, OTAs con los que nos reunimos. Bien es cierto que a nivel mundial eran positivas. Ahora bien, es verdad que desde nosotros cuando llegamos a Berlín hacía prácticamente 48-72 horas que había empezado el conflicto de Irán. Y hasta el día de hoy las cosas han cambiado. Parece ser que Turquía y Egipto están teniendo un bajón de reservas muy importantes y además las anulaciones que están recibiendo. Ojo, porque se está hablando continuamente de que hay un bajón de un 20% de venta hacia esos destinos, pero no se está hablando en ningún momento de las anulaciones que están recibiendo prácticamente a diario. Entonces, bueno, yo creo que el destino España al final es un tema de seguridad, que en otras ocasiones ya ha pasado, el tema de primavera árabe que nos sucedió, el desgraciado atentado en Túnez de hace también unos años y tal. Es posible que ello haga que para destinos españoles las ventas de mercado alemán sean mejores de lo que eran, pero también es cierto otro punto, que es que los costes de energía, los costes de suministros, por ejemplo, de petróleo, está aumentando de una manera considerable. Las familias alemanas están sufriendo unos aumentos de gas, unos aumentos del precio de gasolina, que hace que sus ahorros pues, se vean perjudicados. Gracias, Juan Carlos. Mari, como creo que tú, además de esa visión de mercado, vas a poder aportarnos también la visión de conocimiento de ese perfil de turista, como apuntaba Juan Carlos, a nivel de disposición de gasto. Entraremos luego un poco después en ese perfil. También tendremos a Álvaro Blanco, el director de la UET de Berlín, que nos hará un pequeño análisis en ese sentido. Pero tu perspectiva, una vez regresada, que es cierto que ha ido cambiando, ¿no? Casi día a día, ¿no? de cómo lo vivimos allí y cómo lo hemos ido viendo después, a día de hoy, ¿cuál es tu sensación de ese mercado? Sí, bueno, para nosotros obviamente estuvimos en la ITV, bueno, todos los 4 la semana pasada. Creo que nada más estando ahí también se veía la diferencia con años anteriores, porque obviamente había menos gente, había personas que no han podido llegar. Nosotros, por ejemplo, desde TUI pues nos reunimos también con ministros de los destinos en los que operamos y vimos que hay unos que no han podido llegar tampoco, así que hay reuniones que teníamos que llevar que no se han podido llevar, así que un impacto también directo en las operaciones que tenemos, obviamente. Nosotros estamos trabajando ahora también, bueno, en las operaciones, en la repatriación de las personas que tenemos que están en este lado del mundo al momento. Y lo que vemos, bueno, se relate bastante con lo que estaba diciendo, es que para nosotros vemos que el mercado alemán de momento es bastante estable, se están vendiendo bien, las ventas se están yendo bien, pero algo que estamos viendo en los últimos años y que sigue siendo el caso este año también, es que las ventas están más al último momento, así que bueno, una fotografía definitiva del verano la tendremos en cuanto vaya pasando en las semanas y los meses que vienen. Obviamente con el impacto de lo que está pasando en el Medio Oriente, es algo también que vemos que está teniendo un impacto ahora mismo, pero el impacto real a largo plazo tampoco sabemos lo que va a hacer. También recordando que, bueno, para nosotros sería la mayor parte del mundo, esta región es más un destino de invierno, así que no sabemos tampoco qué tipo de impacto tendrá en el verano para el Mediterráneo, para España, para Baleares. Pero bueno, tenemos perspectivas buenas para Baleares desde el mercado alemán. Y como lo estaba diciendo también en el video que acabamos de ver, nosotros no vemos un incremento en la temporada alta, que es ya con demanda máxima. Imposible, sí. Vemos a lo mejor oportunidades para crecer un poco en el periodo bajo. Marga, ¿cuánto compartes de tus compañeros, especialmente de Juan Carlos, de esa visión más hotelera y en la distribución a día de hoy? No, la verdad, muy en línea con lo que han dicho ambos. Al final es verdad que la situación geopolítica que estamos viviendo pues no nos gusta y debemos tener mucho respeto por estos países. Y en ITV pues así lo vivimos, ¿no? Era un poco rara la situación. Pero bueno, nosotros seguimos pensando que el mercado alemán al final es el primer mercado emisor en Baleares y así lo vemos nosotros.
Y sí que coincido con Juan Carlos y con Marí también, bueno, pues que al final, así como en otros mercados, este año sí que hemos visto una preventa con los early bookings muy potente. Creo que de los últimos años lo que es el mercado británico, el mercado francés, el mercado holandés han tenido un crecimiento. Siempre hablo como Black Hotels, no hablo como dato macro. Y sí que veíamos, y vamos en línea, que el mercado alemán ha ido un poquito más lento, incluso con estos EBBs hasta el momento. Bueno, ahora vemos una tendencia un pelín al alza desde estas 2 últimas semanas, pero tampoco lo achacamos a a la guerra de Oriente, sino que pensamos que era un poco más normal ya. Al final, a nivel familiar, sí que vemos que las familias, hay una parte que lo que para nosotros es el todo incluido, sí que hay un repunte, pero en los otros segmentos está un poquito más parado. Profundizaremos un poquito más ya en esos perfiles. Melen, también desde la perspectiva del tour operador, receptivo y además con una visión más amplia de la que tenías cuando estuviste aquí la última vez, porque vosotros mismos habéis tenido una expansión importante, ¿no? ¿Cuál es la foto, las sensaciones que te traes desde Berlín? Es verdad que nos hemos preparado con unos objetivos, con unas circunstancias y nos hemos encontrado en Berlín con una realidad totalmente diferente, pero sí que tenemos como Annextur 5 conclusiones claves después del ITB. La primera es que la demanda turística alemana y global sigue creciendo, a pesar de pase lo que pase en el mundo. El segundo es que el consumidor, naturalmente por los temas geopolíticos, se ha convertido mucho más sensible al precio. Esto es algo lo que tenemos que tener en cuenta en los destinos. El tema de geopolítico cada año más y más fuerte nos está afectando. El sector turístico tiene que considerar con todos esos factores, lo que no es fácil y naturalmente. El cuarto es el tema de digitalización, es algo lo que está transformando nuestro sector cada día y es un comentario de todos mis compañeros que el pabellón más saturado durante ITB era especialmente el pabellón donde estaban las empresas de tecnologías. Y el último, lo que puedo destacar con esta feria, que la competición en mar Mediterráneo cada día se convierte más competitivo. Sí que Turquía, Grecia, España, Francia, Italia somos destinos diferentes, ofrecemos diferentes segmentos, modos de viajes, pero en final tenemos un cliente común y la competencia cada día sigue más difícil. Y cuando sobre el tema de geopolítica y la guerra de Irán, nosotros estamos presentados en diferentes destinos cuales están afectados actualmente. Estamos con propios receptivos en Turquía, en Dubái, en Egipto, en Maldivas incluido. Turquía y Egipto tienen más o menos una pérdida de la venta parecida, algo entre 25 y 30%. Dubái se está parado totalmente. Hemos cancelado todos los operativos hasta finales de abril y vamos a seguir semana por semana que se puede hacer a partir de mes de mayo. Cuando en España, naturalmente, como todo el sector, hemos notado una subida de la venta de las reservas, pero en el final puedo decir que todavía es muy temprano de hacer unas conclusiones, porque los destinos como Turquía y como Egipto durante los últimos 30 años han pasado un montón de crisis y tienen una inmunidad bastante fuerte. Yo no me puedo tranquilizar mucho como representante del sector turístico español o en Mallorca en nuestro caso. Me quedo con un montón de cosas que habéis dicho para profundizar, pero una de las que decías tú ahora y que podemos ya acabar despejando también para Marí, hablabas del comportamiento, por ejemplo, en Turquía, donde vosotros tenéis receptivos, o en algunas otras zonas en las que tenéis receptivos, y que ya estáis percibiendo una bajada un 20 o un 25% de destinos habitualmente de competencia, habituales. Turquía, Mediterráneo oriental en general, pero más allá, hablar de Maldivas y de otros destinos. En vuestro caso, TUI, como gran tour operador europeo, ¿cuáles son esas
primeras afectaciones que estáis notando respecto a esos mercados? Más allá de la operativa que tenéis montada, ¿no?, para esa repatriación, ¿ya percibís por parte del turista alemán un enfriamiento en la búsqueda de esos destinos que hasta ahora pues estaban creciendo? Maldivas, por ejemplo, que también has dicho, Melen. Sí, bueno, nosotros igualmente estamos viendo un desvío hacia unos destinos que a lo mejor se ven de momento más seguros, que es el caso, por ejemplo, de España, pero estamos pensando en otros lugares, por ejemplo, Italia, Portugal, que pueden ser destinos que se ven un poco más competitivos y seguros en este momento. También tendremos otros destinos que a lo mejor, cuando se mira los precios, pues España sigue siendo en el Mediterráneo un destino que es bastante caro comparando con otros, así que pensamos que en el verano, por ejemplo, va a ser todavía un factor. La seguridad no será el único factor, obviamente. Habrá el precio, habrá la calidad de la oferta, la experiencia general. Así que vemos también que hay unos destinos, a lo mejor como Tunisia, donde sí que se pueden generar ventas y un desvío también. Pero si se ve de momento, obviamente, con todo lo que está pasando en el Medio Oriente, se ve un poco de un bajón, obviamente, en las ventas de estos lugares que estaban mencionando Belén. Incluso, hay operativas que son complicadas, como en Asia un poco de momento, porque hay mucha gente que tenían vuelos pasando por el Medio Oriente. Todo lo que pase por el hub. Exacto, que están bloqueados ahora en Asia, así que hay menos interés por mucha parte de los consumidores ahora mismo de irse para el este, vamos a decir. Pero es algo que el impacto lo veremos en los meses que vienen, es muy temprano todavía. Habéis dicho una cosa, y es para Melen y sobre todo también para Marie, pero luego acabará en vosotros, Marga y Juan Carlos, porque lo has dicho tú en tu primera intervención y tú ahora, Marie, habéis hablado del precio. Estamos en un entorno en el que en los últimos años el precio de la venta turística, quiero decir, no ha dejado de subir, pero el cliente no ha dejado de venir. Y en algún momento, llevamos años diciendo en esta misma tertulia, estaremos llegando al techo de la subida de precios. Sin embargo, han seguido subiendo los precios y el cliente ha seguido viajando. ¿Consideráis que estamos en ese tope y que ya los precios, lo has dicho tú, Melen, ya, y tú, María, ahora en tu última intervención, España, destino caro? Frente a unos destinos que probablemente, y digo probablemente porque siempre es un poco una palanca de emergencia que se activa, se supone que esos destinos de Medio Oriente que sean más o menos seguros van a activar una bajada de precios para entrar por ahí, ¿no? Luego entramos por esa parte de la distribución vuestra hotelera, pero ¿cómo prevéis un poco el comportamiento del turista alemán y de otros mercados que podáis contener respecto al precio, Marie? Sí, vemos que obviamente lo que decía Melen, que hay una sensibilidad al precio que se está incrementando estos años, porque obviamente que sea, en Alemania el contexto económico es un poco más complejo, pero no solamente en Alemania, lo vemos también en los otros mercados europeos. Así que sobre todo para las familias es algo que están mirando muchísimo, tienen que ver cómo pueden manejar sus gastos. Lo que vemos nosotros es que a lo mejor van a estar comparando más los destinos, viendo qué tipo de precios pueden tener, pero también la experiencia global. Una de las cosas que obviamente España y Baleares, sobre todo para el mercado alemán, tienen una gran fidelidad. Así que, conocen el destino, hay mucha gente, pues les gustan los hoteles que se ofrecen, hay una oferta hotelera muy sólida aquí en las Islas Baleares y es algo que ya conocen, que repiten muchas veces cada año. Así que sabemos que sigue una prioridad de irse de vacaciones para los alemanes, tanto como para los otros mercados. Es algo que vemos que la gente, aunque el clima económico sea un poco más complicado, las experiencias siguen siendo algo que es importante y las vacaciones también para ellos. Así que sigue una prioridad, pero obviamente a lo mejor cambiarán un poco la duración. Hay otros elementos en la coctelera, Melen. Sí que nos hemos convertido en un destino caro. Cuando estoy comparando los precios que estamos contratando en diferentes destinos, los crecimientos, luego el poder adquisitivo de nuestros clientes comunes es en contradicción. En años siguientes tengo un previsto que podemos sufrir
por lo que especialmente en los últimos 2 años claramente se ha notado que turistas en Mallorca especialmente están gastando menos a las extras en la isla. En destino. En destino, exactamente, por un motivo muy claro, porque los precios de alojamientos han subido y desde mi punto de vista como operador, como receptivo, demasiado. Han tocado ya muchas veces el techo, superado, puedo decir también. Y aquí el punto peligroso, ¿cuál es? Tengo 2 ejemplos, Turquía y Egipto. Son 2 destinos donde en 90s tenían más o menos una infraestructura parecida a España, a Mallorca, pero en los años siguientes se ha convertido en un contraste muy alto con la calidad cual está dentro del hotel y la calidad cual está fuera del hotel. Y si nosotros no estaremos más cuidados en este sentido, naturalmente podemos provocar una baja calidad en la infraestructura cual tenemos fuera de la isla, fuera de los hoteles. Y Melen, ¿prevés, por tu experiencia con esos destinos que justo acabas de decir ahora, que se active en algún... Porque lógicamente no tendrán tampoco muchos más remedios, ¿no? La palanca del precio, de las superofertas, para contrarrestar la seguridad que puedan ofrecer otros destinos? ¿Lo prevés? Definitivamente, porque he hablado ayer con los comerciales en ambos destinos y ya están recibiendo ofertas hasta 40-45%. Tienen mucho más margen que nosotros. Sí que en últimos años las subidas en España se ha seguido de ambos mercados y se ha intentado siempre de acercarse a los precios cual tenemos en España, pero el margen cual tienen es mucho más alto que nuestro y les van a permitir actualmente de seguir con unas ofertas muy agresivas. Pues Marga y Juan Carlos, un poco esto de los precios, sin entrar en la parte de los costes, porque sí querría dedicar un capítulo, porque lógicamente ha habido un incremento de los costes en los últimos años y ya se está viendo que lo va a haber en el de este, pero solamente a nivel de precios. Una cosa va con la otra. Entonces, correcto. Sí, no, lo digo por la justificación, pero a nivel del impacto del precio. ¿Destino España es caro? Vamos a ver, va acorde a los costes. O sea, nosotros no podemos comparar los tributos de España con el resto de nuestra competencia, como puede ser Turquía, Grecia, Egipto, demás, Túnez, ya ni hablemos. Los costes laborales también. Todo. Entonces, y ojo, los costes de Food & Beverage que no van a llegar, porque los transportistas ya están avisando que el aumento del petróleo va a hacer que todos los suministros que recibamos, desde el café hasta los filetes de ternera, pues van a aumentar. Entonces, yo creo que el mercado alemán es bastante inteligente en el sentido de que sabe el por qué España tiene unos precios más altos que otros destinos. O sea, es una evidencia total. Y decía Melen, el precio ha tocado techo varias veces en estos últimos años, que es decir, el techo realmente... ¿Tú qué consideras en esa cuestión, Juan Carlos, con tu experiencia? Yo creo que depende de varios factores, uno de ellos es demanda. Creo que este año va a ser un año para el mercado alemán de un last minute importante, porque hay mucha disponibilidad, hay muchas plazas aéreas, hay la incertidumbre del conflicto de Irán, que es el día a día, que es tal. Entonces, yo creo que la venta de last minute tenemos que llegar al equilibrio entre la parte hotelera. O sea, ¿crees realmente que va a impactar más en un mayor last minute que en una reserva anticipada, teniendo en cuenta que puede haber un cuello de botella en algún momento? Sí. Bueno. Sí, debido a que a día de hoy estamos ya, es 12 de marzo. Vamos a ver, si comparas con otros años, nosotros, por ejemplo, en THV Hotels tenemos más disponibilidad de la que teníamos en otros años, ¿vale? También he estado mirando plazas aéreas con diferentes líneas aéreas. Hay un montón de plazas aéreas, incluso algunas de ellas se están abaratando cuando supuestamente el queroseno va a aumentar y tal. Entonces, porque también se supone que habrá un redireccionamiento de esa tour operación hacia esos destinos, que va a tener que buscar aeropuertos a los que... ¿no? Sí es. Y después el precio también va acorde al servicio que tú das al cliente. Si tú sigues dando formación a todos tus empleados, si el equipo de Food & Beverage está haciendo todo lo posible para que los buffets pues sean espectaculares y tal, entonces
esto tiene unos costes que van repercutidos al precio final. Marga. Bueno, un poco en línea con lo que dice Juan Carlos. Es verdad que si hablamos de costes, bueno, todos sabemos lo que nos va a pasar este año. Yo creo que todos lo tenemos claro. Y lo que decíamos, si hemos tocado techo o no, pues esto al final lo dice la demanda. La oferta-demanda es lo que te marca un poco el precio. Nosotros sí que es verdad que en estos últimos años se ha subido mucho tarifa, pero bueno, al final el cliente ha respondido con hoteles posicionados, al final con una calidad, y al final estamos dentro de un lugar muy seguro, y esto también se paga y se valora. A partir de aquí, si subimos o no, si hemos tocado techo, pues no lo sé. Es verdad que después del COVID parecía que todo era a la baja, luego subimos mucho, y ahora sí que en nuestro caso estamos siendo un poquito más moderados, pero la tarifa va subiendo año tras año. Y es que además es que se paga, hay demanda, y bueno, y al final esto es pues... Y el comportamiento, como decía Juan Carlos, de la reserva anticipada versus las minutos, ¿cómo lo prevés tú o cómo lo estás viendo ya? Porque en algún caso la reserva anticipada ya la estáis Sí, trabajando. En nuestro caso, en lo que es el mercado alemán, sí que vemos que la reserva anticipada va un poco más lenta que lo habitual, pero en otros mercados sí que se van un poco más adelantados. Pero siempre hablo desde Blau Hotels, no hablo desde... A nivel global, no lo sé, seguramente Juan Carlos y yo podríamos mirar los bookings y tener diferentes perspectivas, pero es verdad que el mercado alemán va un poquito más lento. Es que, perdón que te interrumpa, pero es que el comportamiento del mercado alemán, que es con el que estamos hablando todo el tiempo, no tiene nada que ver con el resto de mercados, en nuestro caso. Es justo lo que os iba a preguntar, porque cuando abres el foco, sí. Claro. el resto de mercados... Pues, por ejemplo, tenemos una venta en los hoteles de Lanzarote, que es básicamente mercado británico e irlandés, pero británico en su gran mayoría. Una venta anticipada espectacular, o sea, está funcionando súper bien. Mercado británico con unos números muy parejos a los del año pasado, ¿vale? Incluso un pelín por encima, sobre una temporada muy buena. Entonces, estamos hablando de mercado francés, mercado italiano. Son mercados que están funcionando realmente bien. El mercado alemán es el que en Mallorca pues, los números son más bajos. Marga, ¿coincides? Sí, coincido. Además, el mercado italiano era un mercado que venía como muy de last minute. Empezaban a vender a partir de abril y vemos que hay una preventa ya muy importante desde hace 2-3 temporadas. Pero este último año más que nunca, o en nuestro caso. Igual que el mercado francés también se está posicionando de una manera increíble, tanto con operativa interna o el cliente final, que también valoramos a ver desde dónde viene este mercado francés, porque es verdad que nosotros tenemos acuerdos con turoperadores franceses, pero después también vemos nuestra venta directa y es un mercado que responde muy temprano, y el mercado británico y el mercado... Incluso el mercado holandés, no sé si lo habéis detectado, Juan Carlos. Y el polaco, se hablaba mucho también del polaco también. en Berlín, ¿no? de la reactivación. Y en vuestro caso, desde la turoperación, también los mercados, los receptivos que manejáis, otros mercados emisores, ¿cuál es esa comparativa que hacéis? Porque es cierto, como decía Juan Carlos, hoy nos focaliza el mercado alemán después de la ITB, pero todos nuestros espectadores están pensando, como muy bien has dicho, Juan Carlos, en todo lo demás, el resto de mercados. Sí. Bueno, para ver lo que tú estabas diciendo ahora acerca de los mercados, bueno, nuevos, vamos a decir, para España, por ejemplo, vemos que Europa del Este para nosotros es un mercado de expansión. Así que tenemos Polonia, por ejemplo, que ha crecido muchísimo en los últimos años, y ahora nosotros tenemos una estrategia también de expansión en Europa del Este, donde estamos abriendo nuevos mercados. Abrimos Chequia hace un año y medio, ahora hace unas semanas acabamos de lanzar Rumania como mercado emisor también, así que vemos que hay mucho potencial en estos mercados también, y pensamos que que sea para España o para las Baleares, es un mercado también que es muy importante, y eso también puede ayudar a España en el turismo, que sea aún más resiliente. ¿Y cómo está posicionada España en esos nuevos mercados emisores que tenéis? Muy bien. Sí, funciona bien en Polonia, por ejemplo. En Rumania es muy nuevo todavía, así que es algo que vamos a estar desarrollando. Que son todavía cifras crecientes, ¿no? Que porcentualmente son enormes, pero a nivel de volumen luego representa lo que es, ¿no? Melen, en vuestro caso también manejáis con los receptivos, también tenéis una foto muy amplia en ese sentido, ¿no? Correctamente. Polonia, si miramos las cifras de PIB antes del COVID, era más o menos
unos 30.000 por año y aproximadamente hoy en día lo tenemos casi doble. Y esto naturalmente se está reflejando a los gastos turísticos de este mercado. Luego tenemos un incremento de demanda de países bálticos. Lo que me ha sorprendido a mí mismo, hemos empezado el año pasado con 2 mercados nuevos, cuales Búlgaro y Moldavia, especialmente Moldavia para mí era una sorpresa. Y este año ya estamos gestionando las operativas con las garantías en los vuelos directos de estos países. ¿Y cuáles son los destinos que más le gustan a estos mercados nuevos? Naturalmente, tradicionalmente son Egipto y Turquía, pero en los últimos 2-3 años España está cogiendo mucho más fuerza en estos mercados. Pues profundizaremos un poquito más en esto y en otra cuestión también muy relevante, como es la desestacionalización, ¿verdad? Que no ha sido tanto desestacionalización en el sentido de que haya bajado en verano, sino que se ha tenido que extender un poco en los márgenes. Y precisamente sobre eso va un poco la primera píldora de esta semana, la píldora que nos trae Guades Legal, su abogada Marta Palleras, que nos va a hablar un poco de la ley que busca contener la oferta turística en Baleares. En Baleares está en vigor desde el 16 de abril de 2025 el Decreto Ley 4/2025, una norma que busca contener la oferta turística, elevar la calidad y combatir la oferta ilegal. La medida más relevante es que las viviendas situadas en edificios plurifamiliares no pueden destinarse a uso turístico. Es una prohibición directa del decreto, que incorpora en su disposición adicional segunda para proteger el uso residencial, la convivencia en las comunidades de propietarios. ¿Qué ocurre en los pisos que ya operaban legalmente? La regla general es que no hay efectos retroactivos sobre actividades que ya estaban registradas, si la vivienda turística disponía de autorización para operar en régimen de alquiler turístico antes de 2025, esta puede continuar. Este principio se refuerza en la reforma estatal de la Ley de Propiedad Horizontal, que brinda las situaciones preexistentes frente a las nuevas restricciones. ¿Y la autorización de la comunidad? El Decreto Ley Balear no regula permisos vecinales. Esa exigencia viene de la reforma estatal. Desde el 3 de abril de 2025, para iniciar un alquiler turístico en un edificio de propiedad horizontal, se necesita la aprobación expresa de la comunidad de propietarios por 3/5 partes. Es decir, sin este visto bueno, no puede arrancar la actividad en ningún punto de España. ¿Y cómo encaja esto en Baleares? En Baleares, aunque la comunidad autorice, si hablamos de un piso en un edificio plurifamiliar, la actividad sigue prohibida por el Decreto Ley. La autorización comunitaria solo tendría sentido entonces en viviendas unifamiliares o adosadas, donde la norma balear no impone esa prohibición general. Además, el decreto incluye bolsas temporales de plazas para congelar las nuevas altas, mientras los consells revisan la capacidad de carga turística insular y refuerza la inspección contra la oferta irregular. En resumen, en Baleares, desde abril de 2025, no pueden abrirse nuevos pisos turísticos en edificios de viviendas. Los que ya estaban en regla pueden seguir y donde la actividad sea posible, exige el permiso de la comunidad con una mayoría de 3/5 antes de iniciar la actividad turística. Seguimos en Hosteltour Televisión, seguimos analizando el mercado alemán, las perspectivas del mercado alemán tras la pasada ITB, pero antes de seguir con esa tertulia vamos a escuchar las 2 píldoras de datos, en este caso la primera, la que nos trae Travelgate X, su Product Director Camila Pérez, que nos va a hablar de las perspectivas precisamente del mercado alemán, pero para este verano. Muy buenas. Hoy en Travelgate analizamos las perspectivas del mercado alemán para este verano, un emisor que llega con mucha fuerza y cambios estratégicos en su mapa de preferencias. Baleares se mantiene como el gran referente con el 54% de las reservas y un sólido crecimiento del 43%. Le sigue Cataluña, que con un 22% de cuota registra también un incremento del 45% respecto al año anterior. La gran sorpresa es la Comunidad de Madrid,
que entra en el top 5 con un crecimiento del 59%. Llama la atención su precio medio, el más alto del ranking con 360 euros, un dato que se explica en gran medida por su estancia media tan corta, de apenas 1,7 noches, lo que concentra el gasto en muy pocos días. Por otro lado, la Comunidad Valenciana protagoniza la subida más explosiva en volumen de reservas, disparándose un 158%. Este éxito parece estar directamente relacionado con su estrategia de precios, ya que es el destino que más los ha ajustado, con una bajada media de 16 euros para ganar competitividad. Finalmente, Andalucía cierra el grupo destacando como el destino donde más se anticipan las compras, con una antelación récord de 94 días. Pero, ¿qué define realmente al viajero alemán este 2026? Los datos de nuestra plataforma nos muestran un perfil mucho más previsor que la media global. El turista alemán no improvisa. Su antelación media de reserva alcanza los 71 días frente a los 66 del promedio internacional. Además, cuando eligen destinos de costa, sus vacaciones tienden a ser más extensas, situando la estancia media global en 4,7 noches, superando las 4,1 del resto de mercados. En cuanto al gasto, el precio medio por noche se sitúa en los 177 euros, una cifra competitiva frente a los 188 de la media global. En definitiva, un mercado que apuesta por la planificación y que reacciona con mucha fuerza a los ajustes de precio, como hemos visto en el caso de Valencia. Muchas gracias y nos vemos en la próxima píldora de datos. Pues muchas gracias a Camila y ahora vamos con Javier Soriano, él es el CEO de Conetics, que está bien, nos va a hacer una fotografía del comportamiento, del previsible comportamiento del mercado alemán para esta temporada. Hola, ¿qué tal? Hoy continuaremos con un análisis de indicadores vinculados al mercado alemán y su comportamiento de cara a esta temporada. Recién llegados de la ITB de Berlín, observamos cómo sigue siendo este un mercado con gran presencia en medios para promoción y despertar apetito del consumidor. Acciones que seguimos muy de cerca, ya que van muy ligadas al contexto geopolítico internacional y confianza del consumidor. Lo hacemos desde la óptica, evolución de formalización de reservas, impacto en estancia media y ADR por tipología de reserva. Formalización, un indicador que hasta este momento y para el mercado alemán ha tenido diferentes comportamientos. Un comienzo que ya vimos en años anteriores más tranquilo en cuanto al ritmo de formalizaciones, pero que poco a poco está llegando a niveles de demanda similares al año anterior. En cuanto a la foto de formalizaciones a día de hoy, teniendo en cuenta diferentes meses de llegada y dependiendo del perfil de hotel, tenemos porcentajes que van desde el 1 al 3 positivo, incluso superiores en determinadas zonas y tipología de hotel. Estancia media, uno de los indicadores que vamos monitorizando y que está teniendo un rendimiento similar al de la temporada anterior. Está situado en horquillas que, dependiendo del perfil de producto, van a aumentos del 1 al 2%. Finalmente, ADR. Nos centramos en el ADR y arroja unos ratios de oscilación entre el +2 y +4. En este aspecto hay que comentar que seguimos notando aumento en este mercado para tipologías de habitación superior, que ayuda a que entendamos el impacto que esto pueda tener en ADR. Nada más, como siempre, un placer compartir datos con todos vosotros. Pues gracias también a Javier de Conetics por ese análisis. Nosotros vamos a seguir, ¿no?, despiezando un poquito, profundizando un poquito más en algunas cuestiones sobre el mercado alemán. Esas cifras que nos enseñaba Camila me dan un poco pie para preguntaros, sobre todo a Turoperación, por destinos en España. Ya hemos hablado mucho de los destinos competencia para el mercado alemán, pero destinos en España, ¿cómo se están comportando? ¿Compartes un poco también la visión que nos daba Camila en Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía? Bueno, para nosotros en TUI los destinos más fuertes, vamos a decir, son Baleares, Canarias, Andalucía, también Cataluña. Pero luego hay destinos donde no tenemos tanta operación como Madrid, por ejemplo, no es nuestro destino tradicional. Tan vacacional, por lo menos. Exactamente. Nosotros vemos que para el mercado alemán es bastante estable en general en España. Es algo que estamos viendo. Estaba en su video hablando de la estancia también, de la duración de estancia, que para nosotros, siendo un tour operador vacacional sobre todo, vemos que nuestra media para el mercado alemán es bastante más alta que lo que decía. Nosotros vemos que la estancia está entre 10 y 14 noches, más o menos, para el... ¿Y no se ha reducido en estos últimos años?
Hubo una Porque pequeña había reducción, ¿no? obviamente, Sí, sí. porque hay más flexibilidad y también en términos de, bueno, de la economía. También puede ser que en vez de quedarse, por ejemplo, 14 días, pues deciden quedarse 10. Pero comparando con las cifras que acabamos de ver en el video, nosotros vemos números más altos. Más altos. Perdón. Una cosa también que estamos viendo, porque nosotros manejamos también cruceros, y vemos que los cruceros en general es algo que está funcionando muy bien, y también con el mercado alemán, que tenemos bueno, unas compañías en Alemania que están operando, por ejemplo, ahora hay unos barcos en Canarias y que luego se muden en el verano. Bueno, dedicaremos un tiempo a profundizar un poquito más a lo que nos dé en ese comportamiento, en esos cambios que ha tenido el turista en sí mismo, no solo económicos, como hemos visto, sino también a nivel de gustos, ¿no? A nivel también de posibilidades. Melen, destinos en España. Sí, cuando en Baleares hemos pasado un diciembre con una venta mucho mejor que el año anterior, luego un enero totalmente diferente, hemos sufrido bastante, febrero era más moderado y actualmente en marzo, por los motivos geopolíticos, tenemos una subida. En general, desde mi punto de vista, creo que Baleares sigue con más o menos cifras iguales que el año pasado como el destino, cuando nosotros como Annex Tour seguimos aumentando nuestra cuota de mercado y notamos una subida de 17% aquí en Baleares. Cuando estamos hablando sobre Cataluña, hemos invertido en marketing bastante en Cataluña, en mercado alemán. El retorno poco a poco se está notando, especialmente sector turístico de Costa Dorada, cual era mucho más activo en el tema de marketing y sigue siéndolo. De momento recibe una venta de mercado alemán muy elevada en comparación con años anteriores. Y cuando Islas Canarias, puedo decir que seguimos más o menos igual como año anterior. Cuando la estancia promedia, notamos algo para toda la España entre 8 y 9 noches, aproximadamente hasta 10 noches en Canarias y unos 7 noches en Baleares, más en Cataluña, y tenemos un gasto por persona de mercado alemán en promedio unos 1.500 euros para sus vacaciones a España. Profundizaremos un poquito ahora, como decía, en esa cuestión, pero para terminar con la fotografía, y antes de vuestra intervención, Marga y Juan Carlos, me gustaría escuchar también al director de la OET de Berlín, Álvaro Blanco, que también hace una aportación directa, que nos va a dar pie precisamente para conocer un poquito más ese perfil del turista alemán, porque ellos son unos grandes y profundos conocedores del mercado emisor. Así que vamos a escuchar a Álvaro. Bueno, el mercado alemán parte de una posición que era sólida o es sólida. Los datos del 2025 así lo demuestran, tanto con carácter general como hacia España, en el que batimos las marcas históricas absolutas de turistas y de gasto, fueron batidas el año 2025. España cerró además, como viene siendo habitual desde hace décadas, en todos los rankings y estudios que se realizan sobre el mercado alemán como el destino con mayor cuota de mercado en el conjunto de las vacaciones de 4 o más días de duración. Esta cuota, según qué entidad sea la que la estudia, pues oscila entre el 15% del estudio Reise-Analyse, que es el más serio y profundo que se viene realizando, es la misma cuota que tuvimos en el 2024, y también otros estudios, como es el que realiza la Fundación para Cuestiones del Futuro, como el ADAC, reconocen que año tras año España es el país favorito de los alemanes cuando se habla de las vacaciones principales. Si entramos a valorar también las vacaciones de corta duración, las de 1 a 3 noches incluidas, pues es Italia, lógicamente, el país que está cabeza con España. Esas son las premisas con las que cerramos el año y con las que el año pasado y con las que iniciamos este año. El mercado, la intensidad viajera ha sido y está siendo, por lo menos en la intención de viaje, la más alta que se ha registrado jamás. Es verdad que la población alemana se mantiene estancada y si crece lo es por fenómenos migratorios, es decir, es un mercado que no crece desde el punto de vista del número de viajeros que cabe esperar de ellos. Sí puede crecer en cuanto al número de viajes, pero estos por ahora se mantienen también en un nivel estable. La premisa económica, la macro y la micro,
no es la mejor. Alemania venía de una recesión ligera en los años 23 y 24 y un crecimiento muy leve en el 25, y ese crecimiento leve se va a seguir manteniendo independientemente del factor coyuntural que está sufriendo la economía alemana y la mundial como consecuencia del conflicto en Oriente Medio. Dicho esto, el mercado ya había registrado unas ventas muy intensas en los meses de octubre, pero sobre todo noviembre y diciembre. Se ha desplazado a fin de año el mes o los meses clásicos de reservas, que eran enero y febrero, con lo cual una parte muy grande de lo que se había puesto en el mercado ya se había vendido. El mercado está polarizado. Va a ocurrir como el año pasado, en el que se produjeron ventas muy tempranas y un bajón en los meses de enero, febrero, marzo, para luego repuntar otra vez como consecuencia de la puesta en el mercado de ofertas, quizás no tan de última hora, pero sí ofertas con carácter inmediato. Estas creo que son las premisas: intensidad viajera alta, economía débil, las vacaciones como un bien al que no se renuncia ni mucho menos con facilidad. Es mejor ahorrar aquí en Alemania en el gasto en ocio o en otros tipos de gastos para poder tener una bolsa de viaje bien nutrida, si es posible, para las vacaciones. Lógicamente, todo esto ahora queda en un compás de espera a la vista de la evolución de los acontecimientos. Desde luego, muchos datos, ¿no? Yo creo muy interesante esta fotografía que nos aportaba Álvaro, pero antes de profundizar un poquito en ese perfil, me gustaría preguntaros a los hoteleros, en este caso Marga y Juan Carlos, por un comentario que hacía también Melen y Marí, sobre la estancia media, porque Juan Carlos sí percibía, ¿no? Hacías como un gesto como que percibías una disminución en la estancia media en estos últimos años. Sí, por ejemplo, el mercado alemán, para nosotros la estancia media ha bajado, como bien ha dicho ahora el vídeo. Entonces, es una realidad. Al final sigo yéndome de viaje, pero... Mismo presupuesto, pero menos días. Pero menos días. Ojo, mercado alemán. Mercado británico, repito, nosotros en Lanzarote tenemos una horquilla entre 7,9 y 8,2 y se mantiene. O sea, no es un tema más peculiar de mercado alemán. Después hay otras historias, como por ejemplo el destino Ibiza, porque es otro tipo de destino que siempre ha tenido una estancia media mucho más corta y tal. Pero en Mallorca, lo que es destino alemán, a nosotros nos ha bajado la estancia media. Pero diría también que es un tema más general en los últimos años, ¿no? No solamente por el comportamiento económico, sino porque se tiende un poquito más a hacer más viajes más cortos, ¿no? Marga también. Sí, yo coincido también con Juan Carlos. La verdad que en nuestro caso, así que veníamos de años previos, 2017, 18, con estancias medias de 12, 13 días, y ahora estamos en rondo 8, 8,3, algún punto con 9. No está mal. Al final no son estancias medias cortas, pero sí que es verdad que el cliente en general no está a las 2 semanas, sino que está con esas estancias medias un poquito más cortas. Sí. Con lo que eso añade luego también de tensión a los equipos, ¿no? Para las entradas y las salidas, que eso también al final acaba repercutiendo en la operativa del hotel, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que es una tendencia que ya nos hemos ido acostumbrando un poco todos. Al principio era, si un cliente no estaba 7, 11 o 14 noches, era como, bueno, es raro, ¿no? Y ahora mismo ya tenemos estancias de 2 noches de fines de semana, 3, 4 noches, incluso turoperadores también con estancias más cortitas en según qué meses, y eso también, bueno, lo hemos inculcado un poco a la parte operativa, que también existe este tipo de clientes y que los necesitamos, ¿no? Sí, porque realmente al final el turista ha cambiado mucho, pero se ha acelerado mucho ese cambio, sobre todo a partir de la pandemia, en todos los sentidos. Desde luego ha quedado claro la resiliencia del sector y el apetito, como también decía Álvaro. O sea, el viaje está y se va a dar y no va a faltar, pero vamos cambiando cosas en función de la disponibilidad económica en primer lugar. Si focalizamos un poquito en el mercado alemán, que es lo que nos ocupa hoy, ¿cómo ha evolucionado vuestros clientes, Melen y Marí? ¿Cómo ha cambiado, no solamente en el aspecto económico, como decía Álvaro, pues con esa recesión años 23, 24 y luego ya pequeña recuperación 25, que se supone que seguirá en 26, cómo ha influido
y también en cuanto a gustos, porque también es una cuestión que ha evolucionado. Hablabas tú de los cruceros, pero seguro que hay otros productos que están creciendo también mucho. Sí, bueno, para nosotros, por ejemplo, vemos que el paquete turístico sigue siendo muy, muy importante en Alemania, que tienen todo bajo una reserva. Una cosa que vemos en Alemania, por ejemplo, que no vemos tanto en los otros mercados, es que siguen yendo muchísimo a las agencias de viaje. Y esto no ha cambiado. Nosotros tenemos más de 1000 agencias en Alemania, que en algunos mercados no tenemos ninguna agencia. Así que esto es una diferencia muy distinta. Luego, en cuanto exactamente lo que estaba diciendo Marga, tenemos que ofrecerles más flexibilidad, porque es algo que vemos que están buscando, todavía quieren un paquete, pero con más flexibilidad, que sea de duración, que sea de tipo de hotel. Y vemos también que el 4 o 5 estrellas para España y para Baleares, sobre todo, que es algo que también les interesa mucho. Así que hay una búsqueda de calidad bastante alta de parte del mercado alemán. Otra cosa que vemos, los cruceros que estaba diciendo que también ellos están funcionando muy bien, pero también vemos que el turismo desde el mercado alemán y todos los mercados que nosotros manejamos es muy basado ahora en experiencias, que sea cosas culturales, cosas de deporte. Vemos que esto atrae muchísima gente y también es algo que se puede usar para atraer más gente durante la temporada baja también. ¿Belén? Desde mi punto de vista, tengo dos números cuales están demostrando claramente que el poder adquisitivo del cliente alemán está bajando. La inflación del año pasado se ha notado con un 2% y el crecimiento del PIB se ha quedado en 0.2%. Y el gap en años anteriores era aún más. Naturalmente, clientes, como mis compañeros ya lo han mencionado, eligen las estancias más cortas, eligen los viajes más económicos. Hemos notado un aumento en los últimos 2 años, una demanda en hoteles de 3 estrellas, hoteles de 4 estrellas más económicos. Y lo que he mencionado en el principio de la noche, los gastos extras en el destino han bajado drásticamente. Y sí que las ganas de viajar sigue, en esto no hay ningún cambio, pero tenemos que tener en cuenta que el poder adquisitivo, por lo menos en esta época, ha bajado. Para estos 4 minutos que nos quedan, hay un apunte que sí me gustaría que profundizáramos, que no es mucho para cada uno, es casi un minuto, que es el de la desestacionalización. Sea buscada o sea al final una cuestión derivada de los picos de ocupación en verano, que eran imposibles a nivel de precio también, pero también a nivel de temperatura, del impacto de la temperatura que hemos descubierto, que también está influyendo de alguna forma y modelando los gustos y las reservas turísticas. Por terminar un poco en el orden inverso en el que hemos empezado, ¿Cómo veis vosotros ese aspecto en vuestros clientes? Si creéis realmente que es una cuestión que se va a mantener y va a quedar de una forma ya estructural, o que realmente es una cuestión derivada de las circunstancias que estamos viviendo actualmente y que en cuanto vuelva la normalidad a la demanda, pues volveremos a los picos del verano y volveremos a cortar por los extremos. Belén. En primer lugar, sobre el clima, quiero destacar que en Mallorca tenemos un clima muy cómodo, incluido en julio y en agosto, en comparación con otros destinos en mar Mediterráneo. La humedad promedio y la temperatura promedio es más baja que en Turquía, es mucho más cómoda que en Egipto, y yo no veo que este es un obstáculo para las ventas hacia Mallorca. Por otro lado, alargar la temporada sí que se puede, pero en el final tenemos una infraestructura hotelera, lo que tenemos muy bien organizado el segmento de golf, del tenis, me fui fuera de la temporada, de los congresos, lo que está funcionando bien. Exacto, y más allá lo que se puede hacer, tenemos una maravillosa Sierra de Tramontana, cual no se está promocionando, no se está utilizando como un añadido, desde mi punto de vista, en mercados emisores. El tema de senderismo, de ciclismo de montaña. Mallorca es un paraíso en este sentido, y especialmente sobre el tema de ciclismo de montaña, al revés, veo año tras año que se ponen obstáculos para que no se practica. Y yo creo que esto es un punto importante. Gracias, Belén. Marga.
en cuanto a la desestacionalización y las posibilidades de que se quede o al final volvamos a esa estacionalidad que teníamos en los últimos años. Para nosotros es una estrategia desde hace años ya. Nosotros sí que apostamos por esa desestacionalización. Abrimos de febrero a noviembre, normalmente aprox, y sí, para mí sí que, bueno, coincido con Melen con lo que dice, que al final el turismo deportivo está en auge, el turismo gastronómico está en auge, al final la parte cultural, creo que Mallorca o Baleares ofrece un amplio abanico para todos los gustos. La media aquí de edad también influye mucho, porque al final nosotros sí que vemos que, bueno, pues que una media de edad de 60-65 años, aparte de la parte más jubilados en este caso, pues que pueden viajar en cualquier momento del año, pues también es una oportunidad. Y luego el teletrabajo también nos ha ayudado mucho a que mucha gente, que a lo mejor pues muchas personas, muchos viajeros que no podían venir en temporada alta por tema de trabajo o por situaciones familiares, pues ahí pues tenemos estos meses que, con abanicos un poco más grandes para que también se puedan beneficiar, y el precio obviamente es un poquito más bajo. Gracias, Marga. Mari. Completamente de acuerdo, desde nuestro lado también estamos trabajando en ello, pensamos que se quedará, que bueno, es nuestra estrategia, la de los hoteles, la del gobierno también, así que vemos que es cuando hay oportunidades también para redistribuir los flujos turísticos a lo largo del año. Ya operamos durante todo el año, vemos que son perfiles distintos, la conectividad aérea ha incrementado, se ha mejorado, todavía hay espacio para que se mejore, para que haya más vuelos directos a unos destinos que a lo mejor de momento no existen. Las infraestructuras, vemos por ejemplo en Mallorca, sí que hay muchos proveedores de actividades que están abiertos, los hoteles a lo mejor proponen cosas internas también por si el clima no está tan bueno, que en las otras islas esto todavía no se ve tanto. Y exactamente los eventos que se están impulsando, que sea por parte del gobierno o bueno, empresas. Por la iniciativa privada. Exactamente, también. pues esto está ayudando muchísimo, porque vemos que con deporte, con cultura, esto atrae gente y los perfiles que están interesando en descubrir más la isla, que al final conviene a todos. Gracias, Mari. Juan Carlos, tú terminas. Sí, ¿no? Nosotros desde hace tiempo pues tenemos hoteles abiertos todo el año, como por ejemplo el Hotel Tacho de Felipe en Puerto Cristo, y después el resto de hoteles ya se están abriendo 10 meses, 9 meses, 8 meses, hay pocos donde ya solo abramos la temporada de 6 meses. Hay varios factores, estamos trabajando muy fuerte con senderismo, cicloturismo, golf, tema de mais, que hemos crecido un montón con el segmento mais, y esto ayuda a temporada baja, y especialmente lo importante es los equipos de trabajo que puedes hacer cuando el hotel está abierto durante 8, 9, 10 meses, los equipos son más fuertes. Pues muchas gracias, Juan Carlos, Marí, Marga y Melen. Ha sido un placer teneros aquí esta noche, destripando la realidad del turista alemán. Nosotros nos despedimos, será hasta la próxima semana, donde vamos a hablar un poquito más de la distribución, de la evolución de la distribución hotelera. Será hasta entonces cuando nos veamos. Les deseamos una muy buena noche y hasta la próxima semana.